Todo comenzó como una sospecha leve, una punzada de incomodidad en el fondo de mi mente. Eran pensamientos que descartaba, achacándolos a una paranoia infundada o, quizá, al estrés que cargaba día a día. Sin embargo, poco a poco, esa punzada fue creciendo hasta convertirse en una herida abierta, y lo que una vez fue simple inquietud se convirtió en una certeza escalofriante: alguien muy cercano a mí me estaba traicionando. Esta revelación marcó el inicio de un descenso al abismo, un abismo del que no supe si podría regresar. Mi pareja, quien había estado a mi lado durante años, comenzó a comportarse de una manera extraña. Nuestros encuentros se volvieron tensos y cargados de silencios incómodos, sus respuestas parecían vacías y evasivas. Cada vez que le preguntaba por su día, o por cualquier nimiedad, sus respuestas eran tan escuetas que parecía que hablábamos dos idiomas diferentes. Mi intuición me gritaba que algo estaba muy mal, pero él negaba cualquier problema, justificando su comportamiento con el pretexto de la presión en el trabajo y el cansancio. No quise presionar demasiado, en el fondo, aún quería creerle. Sin embargo, los signos se volvieron imposibles de ignorar. En una ocasión, lo sorprendí revisando su teléfono de una manera que nunca antes había hecho, apagando la pantalla cada vez que me acercaba y saliendo de la habitación para contestar llamadas en voz baja. Era evidente que estaba ocultando algo, pero lo que no imaginaba era la magnitud de su engaño. Mi mente comenzó a llenarse de sospechas que, como veneno, se extendían por mi corazón. No podía dormir, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de su posible traición me acechaban. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida: averiguaría la verdad, sin importar el costo. Empecé a revisar cada detalle, buscando pistas en las cosas más pequeñas, en su forma de hablar, en sus gestos, en las conversaciones aparentemente triviales. Cada día encontraba algo nuevo que alimentaba mis peores miedos. Noté que llegaba tarde sin explicación, y cuando le preguntaba el motivo, sus respuestas eran vagas, como si las hubiera ensayado para deshacerse de mis preguntas. Fue entonces cuando me di cuenta de que su teléfono, aquel aparato que mantenía siempre cerca, sería mi única vía para descubrir la verdad. Esa noche, mientras dormía profundamente, decidí tomarlo. Con manos temblorosas, abrí sus mensajes y, lo que encontré, desmoronó mi mundo en un instante. Había mensajes de otra mujer. Cada palabra era como una puñalada en mi pecho, palabras de cariño, promesas, confesiones que alguna vez habían sido mías. Era evidente que tenía una relación con ella, y que no era algo reciente. Esta otra mujer, esta sombra en nuestra vida, había estado allí durante meses, quizá más. En ese momento, sentí que mi vida entera se había convertido en una mentira, en un cruel espectáculo en el que yo era la única que desconocía el guión. La traición me consumía. Las horas pasaron sin que me diera cuenta, y cuando llegó la mañana, mis ojos estaban hinchados por las lágrimas y mi mente era un caos de dolor y rabia. No sabía cómo enfrentar esta nueva realidad. Cada fibra de mi ser se debatía entre el deseo de confrontarlo y la necesidad de huir, de alejarme de todo lo que alguna vez conocí. En el fondo, sin embargo, sentí algo más oscuro, una fuerza que emergía de lo más profundo de mi ser, algo que jamás había sentido antes, un deseo de venganza, de que él sintiera el dolor que me había infligido. Esa misma tarde, en un arrebato de desesperación, decidí buscar ayuda. No sabía exactamente qué tipo de ayuda necesitaba, pero sentía que alguien debía orientarme. Pensé en mi abuela, una mujer sabia que siempre tenía consejos para cualquier situación. Recordé que en alguna ocasión me había hablado de una amiga suya, una mujer conocida en el pueblo por su conocimiento en temas oscuros, temas que yo, en mi ingenuidad, había despreciado. Pero esa tarde, con el dolor transformado en rabia, me dirigí hacia su casa sin pensarlo dos veces. La casa de la amiga de mi abuela estaba situada en la parte más antigua y olvidada del pueblo, rodeada de árboles viejos que se alzaban como guardianes sombríos de su entrada. El lugar parecía haber sido tragado por el tiempo, la madera de las ventanas estaba carcomida, y la pintura de las paredes parecía derretirse como si una sombra oscura la hubiera cubierto durante años. Sentí un escalofrío al acercarme, pero algo en mí, una mezcla de desesperación y rabia, me empujaba a tocar la puerta. La mujer me abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llegada.
Era una figura menuda, pero su presencia llenaba el lugar de una manera inexplicable. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían mirar más allá de mí, como si pudieran ver lo que había en mi corazón. Me observó en silencio por un momento, y sin que yo tuviera que decirle una sola palabra, hizo un gesto para que entrara. Su casa estaba iluminada por velas de diversos tamaños, algunas tan gastadas que apenas se mantenían encendidas. El aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de hierbas y algo más, un aroma metálico que me recordaba vagamente a la sangre. Sin preámbulos, la mujer me invitó a sentarme frente a ella en una pequeña mesa cubierta de extraños objetos, frascos con líquidos oscuros, figuras talladas en madera y hueso, y un cuenco de piedra lleno de cenizas. Apenas me senté, la mujer colocó sus manos sobre la mesa, sus dedos largos y huesudos parecían los de un ave, y me miró con una expresión que parecía indescifrable. «No tienes que decirme nada», murmuró, como si pudiera leer mis pensamientos. «Has venido porque el dolor te consume, porque la traición ha devorado tu alma y no encuentras paz. Pero debo advertirte, los caminos que ofrezco no son fáciles, y sus consecuencias son eternas». Sus palabras cayeron en mi mente como una sentencia. La advertencia me dio un ligero escalofrío, pero el dolor en mi pecho era más fuerte que el miedo. Asentí, y ella pareció entender mi resolución. La mujer se levantó lentamente y comenzó a buscar entre sus frascos y amuletos, seleccionando con cuidado lo que necesitaba. Cada objeto que tocaba parecía tener una historia oscura, un peso invisible que llenaba el ambiente de una energía inquietante. «Este tipo de traición no puede quedar impune», dijo mientras colocaba un puñado de hierbas secas en el cuenco de piedra. «El dolor que sientes puede ser una puerta, una conexión con fuerzas más antiguas y más profundas. Pero debes estar dispuesta a cargar con las consecuencias. A veces, el precio es el alma». Mientras hablaba, sus palabras parecían fundirse con el ambiente. Las sombras de la habitación se hacían más densas, y sentí que el aire se volvía pesado, como si estuviera en otro mundo, en una dimensión donde el tiempo y el espacio no existían. Sin decirme nada más, comenzó a preparar el ritual. Colocó las hierbas en el cuenco y las encendió con una cerilla. Una llama pequeña y azul comenzó a arder, y el humo que emanaba tenía un aroma extraño, un olor que no podía describir. Era una mezcla entre flores marchitas y algo más podrido, como si estuviera inhalando la esencia misma de la muerte. La mujer empezó a murmurar en un idioma desconocido, sus palabras eran un susurro entrecortado que resonaba en mis oídos, y la habitación pareció llenarse de un zumbido bajo. Como si algo en el aire respondiera a sus palabras. Sentí como mi cuerpo se enfriaba y, al mismo tiempo, un calor extraño surgía de mi pecho, como si el dolor y la rabia que llevaba dentro se intensificaran al contacto con aquel humo y aquellas palabras. Cada uno de sus murmullos era como una pequeña daga que se clavaba en mi mente, arrancando recuerdos de la traición, imágenes de los mensajes, de las mentiras. De cada momento en que había sospechado y luego había sido engañada. De repente, la mujer se detuvo y me miró fijamente. Sus ojos parecían vacíos, como si algo más habitara en su cuerpo, como si fuera un recipiente para una entidad que no pertenecía a este mundo. Extendió una mano hacia mí y me pidió que la tomara. Dudé un instante, pero la determinación que me había llevado hasta allí era más fuerte. Cuando mis dedos rozaron su piel, sentí un frío intenso, un frío que no era normal, que me hizo estremecerme hasta los huesos. En ese instante, sentí como mi mente se desconectaba de la realidad, como si hubiera sido arrastrada hacia un espacio oscuro y sin forma. La mujer comenzó a hablarme en un tono más profundo, una voz que ya no parecía suya. «Estás pidiendo lo que pocos tienen el valor de solicitar. Una venganza que va más allá de lo humano, una respuesta que solo el abismo puede ofrecer. Pero ten cuidado, porque aquellos que buscan justicia en la oscuridad suelen pagar el precio más alto». No entendía del todo lo que me decía, pero las palabras resonaban en mi mente como un eco lejano. Algo en mí comenzó a dudar, pero antes de que pudiera detenerme, sentí un ardor en la mano que la sostenía. Ella me soltó bruscamente, y vi una marca en mi piel, una figura extraña, un símbolo que no había visto antes y que parecía haber sido tallado en mi carne. No sangraba,
pero el dolor era intenso, y la piel alrededor de la marca se volvió de un color oscuro, casi negro. La mujer me observó con una mezcla de tristeza y resignación, como si supiera lo que me esperaba. Su voz volvió a ser la suya, suave pero cargada de gravedad. Ahora el pacto está sellado. No podrás escapar de esto, la marca te une a la fuerza que has invocado, a la oscuridad que has llamado. Él sentirá el peso de su traición, eso es seguro, pero tú también estarás ligada a este dolor, hasta que llegue el momento en que la oscuridad reclame lo que le pertenece. Las últimas palabras de la mujer me llenaron de un temor profundo, uno que no había sentido antes. Era como si una parte de mí hubiera sido arrebatada, reemplazada por una sombra que se alimentaba de mi dolor y mi odio. Quise preguntar más, quise saber si había alguna forma de deshacer esto, pero la mujer simplemente me indicó la puerta. Su expresión dejaba claro que mi presencia ya no era bienvenida, que ahora estaba sola con la decisión que había tomado. Salí de aquella casa con una mezcla de emociones que no podía procesar. La marca en mi mano ardía, y cada paso que daba parecía hundirme más en una sensación de vacío, de haber cruzado un límite del que ya no había vuelta atrás. Mientras caminaba de regreso a casa, la marca en mi mano no dejaba de arder. Era una sensación extraña, un dolor que parecía intensificarse con cada paso, como si estuviera conectado a algo más profundo dentro de mí. Traté de ignorarlo, de enfocarme en la idea de que pronto mi traidor sentiría el dolor que había desatado en mí. Sin embargo, en el fondo, una voz susurrante me recordaba la advertencia de la mujer: había hecho un pacto con algo que no comprendía y cuyas consecuencias aún desconocía. Al llegar a casa, el ardor disminuyó, pero en lugar de aliviarme, me sentí más inquieta que nunca. El silencio de mi apartamento se sentía pesado, cargado de una energía que no había percibido antes. La luz era tenue, y cada rincón parecía estar cubierto de sombras más densas de lo normal. Me senté en el sofá, tratando de calmarme, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que la marca en mi mano, lejos de desaparecer, parecía intensificarse, oscureciéndose como si absorbiera la luz de la habitación. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de miedo y expectativa. Comencé a observar a mi pareja con una atención distinta, esperando ver alguna señal de que el pacto estaba funcionando, algún cambio en su comportamiento que indicara que el dolor le estaba alcanzando. Sin embargo, cada vez que lo veía, se mostraba más despreocupado, casi ajeno a mi sufrimiento. Cada sonrisa suya era como una bofetada en mi rostro, un recordatorio de la traición que me había destrozado y que, al parecer, no afectaba en lo más mínimo su conciencia. Una noche, sin embargo, sucedió algo que alteró la calma que había mantenido hasta entonces. Estaba en la cocina, preparando una taza de té para intentar calmar mis nervios, cuando escuché un susurro en el silencio de la casa. Al principio pensé que era el viento, pero cuando el sonido se hizo más claro, me di cuenta de que era una voz baja y profunda que parecía venir desde algún lugar más allá de las paredes. Dejé caer la taza, y el sonido de la cerámica rompiéndose fue suficiente para detener aquel susurro por un instante. Sin embargo, la voz regresó, esta vez más clara, pronunciando mi nombre en un tono que hizo que mi piel se erizara. Miré a mi alrededor, intentando localizar el origen de aquella voz, pero la casa estaba completamente vacía. Mi pareja dormía en el cuarto, ajeno a lo que sucedía, y yo me quedé sola, de pie en la cocina, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Respiré profundamente, intentando calmarme, y regresé a la habitación, convencida de que tal vez había sido una alucinación producto de mi ansiedad y la falta de sueño. Pero cuando apagué la luz y cerré los ojos, aquella voz volvió a resonar en mi mente, susurrando cosas que no lograba entender del todo, pero que me llenaban de una angustia profunda. Con el paso de los días, los susurros se hicieron más constantes. No importaba la hora ni el lugar, siempre escuchaba aquella voz en los momentos más inesperados, y cada vez que intentaba entender lo que decía, solo lograba captar fragmentos. Palabras aisladas que parecían estar conectadas a algo mucho más oscuro y profundo de lo que podía comprender. Pronto, la voz comenzó a manifestarse de otras maneras. Por las noches, sentía una presencia en la habitación, una sombra que se movía en los rincones, observándome con una intensidad que era casi palpable. Mi pareja seguía ajeno a todo,
dormía profundamente mientras yo permanecía despierta, vigilando cada rincón de la habitación, esperando que aquella sombra no se acercara más. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Al principio, eran imágenes fugaces, destellos de lugares desconocidos, rostros deformes y miradas llenas de odio que aparecían en los espejos o en los reflejos de las ventanas. Pero pronto, aquellas imágenes se volvieron más claras, más vívidas, como si estuviera viendo a través de los ojos de alguien más. Una noche, mientras estaba frente al espejo del baño, vi algo que me dejó paralizada. En lugar de mi propio reflejo, vi el rostro de mi pareja, pero no era el mismo. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos eran oscuros y llenos de una maldad indescriptible. Y aunque estaba mirándome desde el espejo, su boca se movía, pronunciando palabras que no podía escuchar, pero que resonaban en mi mente como un eco siniestro. Retrocedí, tropezando con la puerta del baño, y en ese instante, la visión desapareció. Mi rostro había vuelto al espejo, pero el miedo que sentía no se desvaneció. Sabía que algo oscuro se había desatado, algo que iba más allá de la traición y de mi deseo de venganza. Aquella entidad, aquella sombra que la mujer había invocado, no solo estaba persiguiendo a mi pareja, sino que también comenzaba a acercarse a mí, como si quisiera reclamar su parte del pacto. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño en el cuarto de al lado, un golpe sordo que hizo que me levantara de inmediato. Fui a investigar, encendiendo las luces, pero no había nada. Sin embargo, al regresar a la cama, encontré algo que me heló la sangre. En la almohada, justo en el lugar donde yo había estado acostada, había una marca, la misma marca que tenía en mi mano. El símbolo estaba impreso en la tela, como si alguien lo hubiera grabado allí con fuego, y el olor a quemado aún flotaba en el aire. Después de aquella noche, la situación empeoró. Comencé a sentir una presencia constante, una sombra que me seguía a todas partes. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se acercaba, una oscuridad que me envolvía y que parecía alimentarse de mi miedo. Ya no podía dormir ni comer. Cada vez que intentaba descansar, escuchaba la voz susurrándome al oído, recordándome el pacto, recordándome que el precio aún no había sido pagado. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza del pacto que había hecho. No se trataba simplemente de vengarme de mi pareja, era algo más profundo, algo que estaba enraizado en el dolor y el odio que había permitido que se apoderaran de mí. Aquella entidad se había alimentado de mis emociones, de mi sufrimiento, y ahora estaba reclamando su lugar en mi vida, exigiendo un precio que yo no estaba preparada para pagar. Comencé a notar que mi pareja también estaba cambiando. Su rostro parecía más cansado, sus ojos más oscuros, como si estuviera siendo consumido desde adentro. Ya no era el hombre que había conocido. Cada vez que lo miraba, veía en él la misma oscuridad que sentía en mí. Era como si la entidad que había invocado estuviera jugando con ambos, llevándonos al límite, despojándonos de todo lo que alguna vez habíamos sido. Una noche, mientras estaba sentada en la sala, escuché su voz llamándome desde la habitación. Me levanté, pero al llegar a la puerta, me di cuenta de que él estaba dormido. Entonces, ¿quién me había llamado? Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada en mi hombro. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, el frío permaneció, y un susurro oscuro resonó en mi mente: el pacto está cumplido, pero el precio aún no. Supe en ese momento que no había escapatoria. Sentí que cada rincón de mi casa se transformaba en una trampa sin salida. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor y la atmósfera estaba impregnada de un frío antinatural que me seguía a todas partes. Intenté convencerme de que era paranoia, una manifestación del miedo que me había consumido desde aquella noche en la casa de la mujer. Sin embargo, la oscuridad que se había instalado en mi vida era demasiado real, demasiado tangible como para ignorarla. Incluso cuando intentaba distraerme, algo, en alguna parte de la casa, siempre me recordaba que yo había invocado aquella fuerza y que ahora reclamaba un precio más alto de lo que jamás había imaginado. Comencé a tener pesadillas todas las noches, sueños en los que la casa se transformaba en un laberinto interminable, con paredes que parecían vivas, respirando y retorciéndose mientras yo avanzaba a ciegas. En esos sueños, siempre me encontraba sola,
caminando por pasillos oscuros y húmedos donde las sombras me observaban desde cada esquina. Escuchaba voces, susurros incomprensibles que me llamaban por mi nombre, y cada paso que daba se sentía como una caída hacia un abismo insondable. Despertaba de esos sueños con el cuerpo empapado en sudor, y lo primero que veía al abrir los ojos era aquella marca en mi mano, recordándome que la pesadilla no terminaba al despertar. Una noche en particular, me desperté sintiendo un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí, impidiéndome respirar. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado, y todo lo que podía hacer era mirar al techo mientras aquella presión aumentaba. El aire a mi alrededor se volvió denso, y un frío glacial me envolvió por completo. Fue entonces cuando la vi. A los pies de mi cama, una figura oscura, amorfa, se alzaba en medio de la penumbra, observándome. No tenía rostro, solo una sombra de la que emanaba una presencia que me helaba el alma. Sentí que aquella entidad me absorbía, que quería arrebatarme algo, y entonces escuché un susurro claro y profundo en mi mente: el precio aún no ha sido pagado. Desperté jadeando, sentada en la cama, pero al abrir los ojos me di cuenta de que no estaba sola. Frente a mí, en el rincón más oscuro de la habitación, la figura seguía ahí, mirándome desde las sombras. Me quedé inmóvil, aterrorizada, hasta que, poco a poco, la figura se desvaneció, pero el frío y el pánico permanecieron mucho después de que desapareció. A partir de esa noche, la figura comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces la veía en el reflejo de los espejos, otras veces sentía su presencia detrás de mí mientras caminaba por la casa. Ya no había descanso, ni en el sueño ni en la vigilia. Mi pareja también comenzó a experimentar los efectos de aquel pacto. Su rostro, antes lleno de vitalidad, se había vuelto pálido y demacrado, con ojeras profundas que le daban un aspecto casi espectral. Su comportamiento cambió, ya no hablaba, y su mirada parecía perdida, como si estuviera atrapado en una realidad distinta a la nuestra. Había algo en sus ojos que me aterraba, una frialdad y vacío que no podía reconocer. Cada vez que intentaba hablar con él, su respuesta era un murmullo incomprensible, una serie de palabras que parecían carentes de sentido. Sin embargo, una noche, mientras lo observaba en silencio, lo escuché pronunciar mi nombre en un tono que jamás había escuchado. Me giré, y su rostro estaba a solo centímetros del mío, sus ojos oscuros como el abismo. El pacto se cumplirá, dijo en un susurro, y la sonrisa que se dibujó en su rostro me congeló. Aquella no era su voz, y aquella expresión no era la suya. Era como si algo o alguien hablara a través de él. Retrocedí, aterrorizada, y él simplemente volvió a la cama, como si nada hubiera sucedido. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su rostro y el tono de su voz resonaban en mi mente, y un miedo profundo, ancestral, se apoderaba de mí. Empecé a comprender que el pacto no solo me había afectado a mí, sino que también había arrastrado a mi pareja hacia esa oscuridad. Aquella entidad no solo quería venganza, sino que se alimentaba de nuestras almas, de nuestro sufrimiento y miedo. Con el paso de los días, la situación se volvió insostenible. Empecé a encontrar símbolos oscuros grabados en las paredes de la casa, marcas que se parecían a la que llevaba en mi mano. Estas marcas aparecían en lugares imposibles, en sitios que no recordaba haber tocado, y cada una de ellas me provocaba una sensación de asfixia, como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por las paredes. La casa, que alguna vez había sido mi refugio, se había convertido en una prisión de la que no podía escapar. Una noche, mientras dormía, escuché un susurro cerca de mi oído. Me desperté de inmediato, pero el susurro continuaba, pronunciando mi nombre una y otra vez, hasta que se convirtió en un grito desgarrador que resonó en toda la casa. Me levanté de un salto, temblando, y fue entonces cuando lo vi. Mi pareja estaba parado al final del pasillo, inmóvil, con la mirada fija en mí. Sus ojos estaban vacíos, sin expresión, y su piel pálida tenía un aspecto enfermizo. Intenté acercarme para preguntarle si estaba bien, pero en cuanto di un paso hacia él, sus ojos cambiaron. Un destello oscuro, casi demoníaco, surgió en su mirada, y una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. «Él viene por ti», dijo en un tono que no era suyo, una voz gutural y profunda que no le pertenecía.
Antes de que pudiera reaccionar, él dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo. Corrí tras él, desesperada, pero al llegar al final del pasillo, no había rastro de él. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso, como si una presencia invisible llenara el espacio a mi alrededor. En ese momento, comprendí que aquella entidad se había apoderado de él, que su cuerpo ya no era más que un recipiente vacío, una marioneta que el ser oscuro manipulaba a su antojo. Desesperada, corrí al baño, cerré la puerta y me observé en el espejo. Lo que vi me dejó paralizada. Mi rostro, que alguna vez había sido familiar, ahora parecía extraño, distorsionado, con sombras oscuras alrededor de mis ojos y una expresión de terror que jamás había visto en mí misma. Fue entonces cuando escuché una risa baja, suave, proveniente de algún lugar detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, la risa continuaba, cada vez más fuerte, y pronto la escuché resonando en mi mente, mezclándose con los susurros que no me dejaban en paz. Me arrodillé en el suelo, llorando, sintiendo que estaba perdiendo la razón. Intenté recordar quién era antes de todo esto, antes del pacto, antes de que el odio y la venganza me consumieran. Pero cada vez que trataba de recordar, sentía que aquella entidad se adueñaba más de mi mente, borrando mis pensamientos, absorbiendo cada fragmento de lo que había sido mi vida. Fue entonces cuando entendí que no había forma de escapar. El pacto me había condenado, y la entidad que había invocado no descansaría hasta devorar todo lo que yo era. Desperté aquella noche en el suelo del baño, incapaz de recordar cuánto tiempo había pasado desde que me había derrumbado. La casa estaba sumida en un silencio denso, un silencio que parecía cargado de algo vivo, algo que aguardaba en las sombras. Sentí el frío de las baldosas en mi piel y el leve ardor de la marca en mi mano. Me incorporé lentamente, con el cuerpo pesado y la mente nublada, como si hubiera estado atrapada en un sueño que no lograba recordar del todo. La casa, que una vez había sido mi hogar, se sentía ahora como un espacio hostil. Cada esquina parecía ocultar algo oscuro, cada sombra parecía observarme con una intención maliciosa. Las luces apenas iluminaban el espacio y, aunque todas las ventanas estaban cerradas, un viento frío recorría las habitaciones, agitando las cortinas y haciendo que los muebles crujieran de manera inquietante. Sabía que estaba sola, pero una sensación de presencia constante me perseguía en cada rincón. Intenté convencerme de que era solo el miedo jugando con mi mente, pero en el fondo sabía que no era así. Me dirigí hacia el dormitorio, esperando encontrar a mi pareja, deseando con desesperación que él estuviera allí, que todo esto fuera solo un mal sueño. Pero al abrir la puerta, la habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido allí en días. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no recordaba la última vez que lo había visto, que no podía traer a mi mente el sonido de su voz o la calidez de su presencia. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo el rastro de una sombra que se aferraba a mi memoria. Caminé de regreso a la sala, mis pasos resonaban en el suelo de madera con un eco sordo, y fue entonces cuando vi algo que me dejó helada. En el centro de la mesa de la sala, había una hoja de papel, una carta escrita con una caligrafía que reconocía pero que parecía extraña. Como si estuviera deformada por una mano temblorosa o guiada por una fuerza invisible. Me acerqué lentamente, mi respiración entrecortada, y tomé la carta en mis manos. Al leer las primeras líneas, el mundo pareció detenerse a mi alrededor. La carta estaba dirigida a mí, pero no parecía haber sido escrita por alguien cercano, sino por alguien que observaba desde lejos, alguien que conocía mis pensamientos más profundos, mis miedos y mis deseos. Era como si cada palabra estuviera diseñada para clavarse en mi mente, para hacerme dudar de mi propia cordura. La carta comenzaba describiendo el pacto que había hecho, recordándome los detalles de aquella noche en la casa de la mujer, cuando había tomado la decisión de entregar una parte de mi ser a cambio de venganza. La carta describía mi desesperación, mi dolor y mi deseo de hacer pagar a quienes me habían traicionado. Y luego, en palabras frías y calculadas, mencionaba el precio. No hay redención en este pacto. No hay camino de regreso. Lo que has hecho ha sido sellado, y ahora todo lo que te rodea está contaminado por tu odio, por tu deseo de venganza.
El precio no es solo el alma de tu enemigo, el precio es tu propia existencia, tu propia humanidad. Cada recuerdo, cada emoción, cada pensamiento, están ahora atados a esta oscuridad que has invocado, y no hay escape. Las últimas palabras de la carta eran una advertencia, un recordatorio de que todo lo que había experimentado hasta ese momento era solo el comienzo, que la verdadera oscuridad aún no había revelado su forma completa. Solté la carta, incapaz de seguir leyendo, y retrocedí tambaleante, sintiendo como el miedo se transformaba en un vacío insondable en mi pecho. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente, esa voz que me había perseguido desde el día en que sellé el pacto. Era un murmullo suave, casi amable, pero cargado de una frialdad que me hacía estremecer. Intenté ignorarlo, pero la voz se hizo más clara, más insistente, y pronto llenó cada rincón de mi mente. No puedes escapar, repetía, como un eco en mi mente, un recordatorio constante de mi condena. Me tapé los oídos, tratando de ahogar el sonido, pero el susurro solo se hacía más fuerte, hasta que supe que ya no podía resistir más. Grité, un grito desgarrador que resonó en toda la casa, y en ese instante, el susurro se detuvo, dejando un silencio pesado y opresivo en el aire. El silencio, sin embargo, fue peor. Fue como si toda la casa hubiera retenido la respiración, como si algo, en algún lugar, estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Caminé hacia la puerta principal, decidida a salir, a escapar de aquel lugar maldito, pero cuando giré la perilla, la puerta no se movió. Intenté con todas mis fuerzas, golpeando la madera y gritando en la esperanza de que alguien me escuchara, pero era inútil. La casa se había transformado en una prisión, una jaula de sombras de la que no podía escapar. Desesperada, comencé a recorrer cada rincón, buscando una salida, una ventana abierta, algún indicio de que podía liberarme de aquel encierro. Pero a medida que avanzaba, la casa parecía cambiar, como si los pasillos se alargaran y las paredes se retorcieran en formas imposibles. Cada habitación a la que entraba era más oscura y opresiva que la anterior, y en cada una de ellas encontraba fragmentos de mi propia vida, recuerdos que parecían haber sido arrancados de mi mente y proyectados en el espacio. En una de las habitaciones, vi un espejo, y al acercarme, lo que vi en el reflejo me dejó paralizada. No era yo quien me miraba desde el otro lado. Era una versión de mí misma, pero distorsionada, con la piel pálida, los ojos hundidos y una expresión de odio que jamás había visto en mi propio rostro. La figura me sonreía, una sonrisa siniestra que me helaba la sangre, y poco a poco, comenzó a moverse, estirando una mano hacia mí desde el otro lado del espejo. Retrocedí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza desbocada, pero la figura no se detuvo. Su mano atravesó el vidrio, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un frío intenso en mi brazo, un frío que parecía devorar mi carne desde adentro. Cerré los ojos, tratando de bloquear aquella visión, pero el dolor era insoportable, y supe en ese instante que la figura del espejo no era otra cosa que la manifestación de mi propia oscuridad, de la maldad que había invocado y que ahora me consumía desde adentro. Caí al suelo, temblando, mientras aquella figura se desvanecía en el aire, y comprendí que no había escapatoria, que la oscuridad no solo me había atrapado, sino que se había convertido en una parte de mí. Una presencia que viviría en mi interior, alimentándose de mis miedos y mis emociones hasta que no quedara nada. Sentí que mi vida se extinguía poco a poco, como una vela al borde de apagarse, y en ese momento, el susurro regresó, suave y burlón, susurrando en mi oído como una promesa perversa. No hay escapatoria. No sé cómo logré levantarme después de aquella noche. Había algo en mí que ya no pertenecía del todo a este mundo, un vacío que me arrastraba cada vez más hacia una oscuridad sin fin. La casa, aquella prisión que me rodeaba, parecía vibrar con una vida propia, respirando al ritmo de mis miedos y de cada pensamiento atormentado. Apenas lograba distinguir entre la vigilia y el sueño, entre la realidad y las visiones que me perseguían. El rostro en el espejo, la figura que había emergido del cristal para tocarme con su helado abrazo, aún estaba grabada en mi mente, y la marca en mi brazo parecía haber dejado un rastro oscuro. Como si la misma sombra se hubiera quedado atrapada en mi piel. Cada rincón de la casa estaba impregnado de una presencia invisible, una fuerza que acechaba y se escondía en las sombras.
Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar su susurro, un murmullo constante que llenaba mi mente de pensamientos oscuros, palabras incomprensibles que se enredaban unas con otras. Me sentía atrapada, sofocada por aquella oscuridad que crecía y que se volvía más intensa con cada segundo. Intenté luchar, intenté resistir aquella fuerza que me arrastraba hacia su abismo, pero algo dentro de mí comenzaba a rendirse, a aceptar la idea de que no había escapatoria, de que estaba atrapada en aquel lugar para siempre. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola en la casa. Había algo más, algo que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Una noche, mientras recorría los pasillos en busca de una salida, escuché un ruido proveniente de la habitación de mi pareja. Una puerta entreabierta, una sombra que se movía en la penumbra. Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire se volvía más denso, y al asomarme, vi a alguien sentado en el borde de la cama. Era él, mi pareja, pero había algo en su postura, en la forma en que permanecía inmóvil, que me hizo dudar de su humanidad. Me acerqué despacio, el miedo atrapado en mi garganta, y al ponerme a su lado, comprendí la verdad. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y su cuerpo era una mera cáscara vacía. Era como si algo lo hubiera vaciado desde adentro, como si toda su esencia hubiera sido arrancada y lo que quedaba fuera solo un residuo, un eco de lo que alguna vez fue. Pero lo más aterrador de todo era su mirada, fija en un punto invisible, en algo que solo él podía ver y que lo mantenía atrapado en un silencio mortal. Intenté hablarle, sacudirlo, pero era como si no pudiera oírme, como si estuviera atrapado en un limbo del que nunca despertaría. Retrocedí, horrorizada, y fue en ese momento cuando escuché un sonido proveniente del pasillo. Era una risa suave, casi infantil, pero impregnada de una maldad que helaba la sangre. Me giré y vi una sombra al final del pasillo, una figura pequeña que me observaba con ojos que parecían arder en la oscuridad. La reconocí al instante, era la misma figura que había aparecido en mis sueños, el mismo ser que había atormentado mis noches y que ahora se manifestaba en carne y hueso. Como si hubiera estado aguardando el momento perfecto para revelarse. La figura comenzó a acercarse lentamente, cada paso resonaba en el silencio de la casa, y cada vez que avanzaba, el aire se volvía más denso, más pesado. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme, y cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Era un rostro que no pertenecía ni a un niño ni a un adulto, una cara deformada y carente de expresión, pero sus ojos transmitían una profundidad de odio y desesperación que jamás había visto. En ese momento comprendí que aquella entidad, aquel ser oscuro, era la manifestación de mi propio pacto, la representación física del precio que había aceptado pagar. Sin saber cómo, logré moverme y corrí hacia la puerta de la habitación, pero la figura me seguía, cada vez más cerca, cada vez más rápida. Cerré la puerta de golpe y me refugié en la sala, con el corazón latiendo frenéticamente. Pero cuando llegué allí, me di cuenta de que el resto de la casa también estaba llena de sombras. Eran figuras que se movían en silencio, observándome desde cada esquina, desde cada rincón. Eran todas las almas que había invocado con mi deseo de venganza, todos los fragmentos de oscuridad que se habían congregado alrededor de mi dolor y de mi odio. Intenté correr hacia la salida, pero las sombras me rodearon, formando un círculo a mi alrededor, impidiéndome escapar. Podía sentir sus miradas fijas en mí, miradas llenas de resentimiento, de odio, de dolor. Eran las almas de aquellos que, de una forma u otra, habían sido atrapados por la oscuridad y ahora me reclamaban como suya. Era como si el pacto hubiera abierto una puerta entre nuestro mundo y el de ellos, y ahora yo era la conexión, el vínculo que les permitía manifestarse. Sentí un frío helado en la espalda, y al girarme, vi a la figura original, el ser que había iniciado todo, acercándose lentamente hacia mí. Su mano se alzó, y en ese momento, comprendí que no había forma de escapar, que aquel era el final. La figura extendió sus dedos, tocando mi rostro con una frialdad que me atravesó el alma, y sentí como la vida comenzaba a escaparse de mi cuerpo. Mis pensamientos se volvieron confusos, y mis recuerdos comenzaron a desvanecerse, uno a uno, como si aquella entidad estuviera borrando mi existencia de la realidad misma.
Caí de rodillas, mis fuerzas se desvanecían rápidamente y en mi último aliento comprendí la verdadera magnitud de mi error. Había entregado mi vida, mi alma, a cambio de una venganza que jamás valdría el precio que estaba pagando. Aquella entidad no solo me había robado a mí, sino que había reclamado a mi pareja y a todos aquellos que alguna vez fueron parte de mi vida. Todo lo que había sido y todo lo que había amado se desvanecía en la oscuridad, consumido por el odio y el dolor que yo misma había desatado. Mientras mis ojos se cerraban, lo último que vi fue la figura, inclinándose sobre mí, su rostro sin expresión y un susurro helado que llenó mi mente. No puedes escapar, nunca quisiste escapar. Con esas palabras, todo se volvió negro, y mi conciencia se desvaneció en la nada, consumida por la oscuridad eterna del pacto que jamás debía haber sellado.